Hola con todos, mi nombre es Wilman Meléndez, soy abogado laboralista, profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad Católica, tanto en pregrado como posgrado. El día de hoy me tomo el atrevimiento de invadir un poco el espacio temporal de sus vidas para explicar el recientemente emitido Decreto Supremo 011-2020-TR que regula el Decreto de Urgencia 38-2020. Esto suena de manera muy jurídica, así que, para decirlo en palabras más coloquiales, estamos hablando de la regulación que se hace sobre la suspensión perfecta de labores en las épocas actuales de crisis. Bien, entonces entremos un poco ya en la materia, ¿no? El decreto supremo al que me refiero es el 011-2020-TR. Lo pueden encontrar googleándolo, lo pueden encontrar en las normas legales del Diario El Peruano. Está a su disposición en las páginas virtuales o en las páginas web. Se los digo esto para que corroboren lo que yo les voy a mencionar. Trataré de ser lo más coloquial posible. Mi idea no es llegar a abogados. Mi idea es llegar a las personas que requieran de esta información. Y tras leer este decreto supremo que se ha emitido el día de hoy, pero que me he tomado el tiempo de darle una revisión desde horas muy tempranas, les puedo decir algo. Es un decreto supremo bastante equilibrado. Entonces, a los trabajadores les pediría tranquilidad y a los empleadores les pediría un poco de sensatez, porque el asunto permite que las fuerzas se equilibren y que podamos de la mano salir adelante en esta crisis. El decreto supremo en mención tiene una serie de conceptos regulados. Iniciemos por las medidas que están establecidas en aquel para el mantenimiento o conservación del empleo, del vínculo laboral, del contrato de trabajo. En este aspecto, el decreto supremo lo que hace es regular en un sentido, si se quiere, negativo, lo que no debería, por eso digo negativo, lo que no debería entenderse como trabajo remoto o como licencia con goce de haberes. Es decir, cuando hemos de entender que es imposible el trabajo remoto, cuando debemos entender que es imposible la licencia con goce de haber. Bien, esta cuestión pasa básicamente por dos puntos. Por un lado, la naturaleza de la actividad y por otro lado, la afectación económica, evidentemente, en función del sector o del entendimiento que tengamos por ello relacionado a la empresa. Iniciemos por el primer punto, la naturaleza de la actividad. Indiquemos el primer subtema, trabajo remoto. ¿Qué es lo que nos dice el decreto supremo sobre el trabajo remoto? Ya en la clave en que hemos dicho que se ha regulado el asunto, ¿no? El trabajo remoto ha sido entendido como aquel que se requiere en función de, o mejor dicho, que no requiere la presencia indispensable del trabajador en el centro de labores o que no requiere del uso de herramientas u otros instrumentos que tengan que operarse de modo necesario, de modo predilecto, de modo indispensable en el centro de labores y análogos. En este último punto, evidentemente, recurriremos a la teoría general del derecho, bajo métodos de integración. En cuanto a la licencia con goce de haberes, existe un poco más de amplitud porque se han regulado 4 supuestos de modo concreto, ¿no? El primero de ellos es el de jornadas en que el empleador se organiza en función de distintos turnos, pero distintos turnos que permiten que la actividad se realice las 24 horas del día, ¿no? Entonces, este es un escenario en donde tampoco sería posible. Lo otro es en función de la naturaleza de la actividad, ¿no? Pero en este punto, en cuanto a la naturaleza de la actividad, deberemos tener en claridad que se refiere a aquella actividad que pone en riesgo la seguridad y salud de los trabajadores. Y para esto recordemos algo. Ya las normas de emergencia han permitido
que el empleador opere el jus variandi radical de emergencia en cuanto a la jornada. Entonces leamos esto ya de manera concordada, de manera conjugada con lo antes dicho, ¿correcto? El tercer supuesto es aquel en el que el horario de la actividad realizada por la empresa, por el empleador, está restringida de manera heterónoma, es decir, está restringida porque la ley así lo dispone, ¿no? No puede operar con libertad, no puede organizarse como en el primer supuesto en función de las 24 horas. Y finalmente el cuarto supuesto es un cajón desastre, porque el cuarto supuesto lo que dice es que se refiere a actividades análogas que hagan imposible el manejo, ¿no?, de la actividad normalmente desempeñada en la empresa, ¿no? Bueno, antes de pasar al segundo tema de este capítulo referido a las medidas para la conservación del empleo, vamos a retornar para citar un ejemplo del punto tercero, es decir, de aquel supuesto en que el empleador está imposibilitado de manejar el horario de la actividad, está restringido heterónomamente, está restringido porque una ley lo impide. Y acá un claro ejemplo es el de los supermercados, ¿no? Los supermercados tienen limitaciones horarias para operar. Entonces, pongámonos en ese ejemplo para entender a lo que está dirigiéndose este decreto supremo. Dicho ello, pasemos ya a analizar el segundo tema que involucra este gran tema de medidas preventivas para la afectación económica de los trabajadores y que también evidentemente repercute en la afectación económica de la empresa. Bien, habiendo explicado ya el primer punto sobre este gran tema, sobre las medidas preventivas, el segundo punto que regula el decreto supremo es el referido a la afectación económica de la empresa, ¿no? Y acá existen unas fórmulas diversas que han sido reguladas, que además forman parte de un anexo del propio decreto supremo. En buena cuenta, las reglas de modo general son 3. La primera regla es aquella en la cual el empleador tiene permitido operar. Entonces, cuando el empleador tiene permitido operar, existen 2 supuestos que ya vamos a pasar a explicar. La segunda posibilidad es que el empleador no tenga permitido operar, sea parcial o totalmente. Y nuevamente, acá habrán 2 supuestos que vamos a explicar también. Y la tercera regla, en realidad es un supuesto de excepción, porque no guarda relación directa con la regla 1 o con la regla 2. Y es un supuesto de excepción porque en buena cuenta implica una regulación específica para aquel empleador que no tiene más de 1 año de funcionamiento en el mercado. Bien, dicho esto, ya entrados en el escenario referido a la afectación económica, vayamos adentrándonos en cada uno de los componentes de estas reglas generales que hemos mencionado, es decir, de la regla 1, de la regla 2 y de la regla 3. Pues bien, entremos en materia. En la regla 1 dijimos que hablábamos de aquellas empresas que están posibilitadas de seguir operando, de seguir desempeñando su actividad, es decir, de aquellas que se entienden proveedoras de bienes y servicios esenciales, en buena cuenta. En la regla 2, en cambio, tenemos aquellas que esta posibilidad la tienen recortada, sea de modo parcial, sea de modo total, ¿no? Y coincide la regulación en ambos casos en este punto, que se diferencia del ratio porcentual en función de micro y pequeña empresa y mediana y gran empresa. Entonces veamos cómo es que se han regulado estos ratios en la regla 1 y en la regla 2. Bien, empecemos por la primera de las reglas anunciadas, es decir, de aquellas empresas que están permitidas de operar, en buena cuenta de las que son proveedoras de bienes y servicios esenciales. Acá, como ya anunciaba, se establecen 2 supuestos, ¿no?
el primer supuesto basado en un ratio mensual y el segundo supuesto basado en un ratio anual. ¿Cómo se calculan estos ratios? Estos ratios se calculan en función de la sumatoria del total de las remuneraciones de la planilla sobre el nivel de ventas correspondiente. ¿Ok? Entonces, tomemos nota de esta fórmula porque esta fórmula va a ser conjuntiva, va a ser de aplicación a todos los supuestos que vamos a empezar a desarrollar desde este punto en adelante. Dicho esto, indiquemos la subregla 1, es decir, cuando hablo de subregla 1 me refiero a el ratio mensual que vamos a tener en consideración en función de la fórmula que ya anuncié. Valga la redundancia, sumatoria de remuneración de la planilla sobre ventas del mes correspondiente. Ahora, la subregla 1 solamente aplica para un ratio mensual, como ya decía, y que considera la fórmula en función del mes de abril. ¿Ok? Entonces, el resultado que nos permita entender que existe afectación económica en el caso de la micro y pequeña empresa, una vez que hayamos aplicado la fórmula ya mencionada, debería ser de cuando menos 6%. En el caso de la mediana y grande empresa, debería ser de cuando menos 13%. Luego, entramos al escenario de la subregla 2. Y la subregla 2 está referida al ratio anual para medir la afectación económica, insisto, de las empresas que están permitidas de operar, ¿ok? Es decir, y perdónenme que sea tan redundante, pero es que necesito que esto quede muy claro, que son proveedoras de bienes o servicios esenciales. Bien, entonces ahora pasemos a la subregla 2, como ya mencionaba, ¿no? En la subregla 2 la gran diferencia es que el ratio ya no es mensual, sino que el ratio es anual. Y nuevamente se bifurca entre micro y pequeña y mediana y gran empresa. Pero ojo, también existe una importante diferencia. Ya no se calcula en función del mes de abril, sino que en la subregla 2 se calcula en función del mes de mayo. Aplicando siempre la misma fórmula, sumatoria de remuneraciones de la planilla sobre nivel de ventas del mes correspondiente, ¿correcto? Entonces, si es que esta fórmula para la micro y pequeña empresa nos genera un resultado del 12%, entendemos que hay afectación económica. Si es que esta fórmula para la mediana y grande nos genera un resultado del 26%, entonces entendemos que existe afectación económica. Bien, ya explicamos la regla 1. Ahora expliquemos la regla 2. La regla 2 se aplica en un ámbito objetivo a aquellas empresas que no pueden operar, sea de manera absoluta, sea de manera parcial. Y del mismo modo que hemos explicado en el caso anterior, existen dos subreglas, ¿no? Dos subreglas que dependen del ratio de cálculo mensual o del ratio de cálculo anual en base a la misma fórmula, es decir, la sumatoria de la remuneración de la planilla sobre el nivel de ventas mensual, diferenciándonos del mismo modo que en el caso anterior en función del mes que corresponda. Entonces, regla 2, empresas que no pueden operar de modo absoluto o de modo parcial. Iniciemos por la subregla 1. La subregla 1 aplica para el mes de abril y esto implica que aplicada la fórmula que ya hemos mencionado para la micro y pequeña empresa, si es que esta nos brinda un resultado de 4%, entonces entendemos que hay afectación económica. En el caso de la mediana y grande empresa, aplicada la fórmula que ya hemos mencionado, si el resultado es cuando menos 11%, entonces existe afectación económica. La subregla 2 se diferencia de la subregla 1 en que el ratio ya no es mensual, sino se calcula de modo anual, pero siempre bajo la misma fórmula de la sumatoria de la planilla, entendiendo por sumatoria de la planilla las remuneraciones, sobre el nivel de ventas correspondiente. Entonces, en la subregla 2, esta va a aplicarse para el mes de mayo, ¿ok? Y en el caso de la micro y pequeña empresa, si es que la fórmula nos brinda un resultado de 8%, existe afectación económica. En cambio, para la mediana y grande, si la fórmula nos brinda un resultado del 22%, entendemos que existe afectación económica.
Perdonen si es que no he podido explicar de manera muy clara este asunto, pues como les digo, es un tema económico antes que jurídico. Estoy haciendo mi mayor esfuerzo. La regla 3 significa la aplicación de aquellas empresas que no tienen más de un año de funcionamiento. Y acá sí, la regla explicada anteriormente no tiene aplicación. Es totalmente una distinta, Entonces vamos a explicar cómo es que en este caso se determina la afectación económica. En este caso, la ratio se va a calcular en función de los últimos 3 meses, ¿ok? Anotemos eso, en función de los últimos 3 meses. Entonces, si el nivel de ventas del mes previo ¿a qué? Del mes previo a la adopción de la medida. Adopción de la medida, evidentemente, de la suspensión perfecta de labores. Es igual a 0, entonces se entiende que la medida de suspensión perfecta de labores es procedente porque existe afectación económica. Bien, veamos cómo se han regulado los mecanismos paliativos en el reglamento. En realidad, aquí hay algo importante, ¿no? Esto ya venía siendo aplicado por la Autoridad Administrativa de Trabajo. Es más, si uno revisa las resoluciones de la Dirección General de Trabajo o de distintas direcciones regionales de trabajo, va a poder apreciar que una de las razones por las que se declaraban infundadas o improcedentes las suspensiones perfectas de labores solicitadas eran porque no se habían llevado a cabo mediante previas negociaciones, sea con el sindicato, sea con los representantes de los trabajadores o sea con los trabajadores involucrados. Es decir, se habían hecho unilateralmente, en buenas palabras, ¿no? O en pocas palabras, si quiere. El reglamento precisa que tiene que existir esa negociación. Si es que hay sindicato, con el sindicato. Si es que existe o si es que no existe sindicato, con los representantes de los trabajadores. Y finalmente, si es que no podemos los trabajadores establecer unos miembros que nos representen con cada trabajador individualmente, pero en un orden prelatorio, ¿correcto? Entonces, esto me parece un punto a resaltar en cuanto a los mecanismos paliativos. ¿Por qué? Porque evidentemente en los mecanismos paliativos lo que está buscando la norma es que exista cierta equidad en la negociación. Porque es distinto negociar con un sindicato los mecanismos paliativos que negociarlos con cada trabajador individualmente. Y mucho más en esta crisis. Ahora, de manera enunciativa, el reglamento establece algunos mecanismos paliativos que podrían ser adoptados en esta negociación. Por ejemplo, el descanso vacacional, ya sea de las vacaciones adquiridas y pendientes de goce, o el adelanto de vacaciones inclusive. También se habla de la posibilidad de reducir la jornada de modo proporcional con la reducción de la remuneración. Inclusive otro tipo de medidas, aquí se establece un cajón desastre, ¿no? Otro tipo de medidas que sean compatibles con el ordenamiento jurídico vigente. Ejemplo, adelanto de utilidades, adelanto de gratificaciones, préstamos a los trabajadores que posteriormente se puedan descontar de la remuneración cuando se reinicien las actividades con normalidad. Ahora, en cuanto a la suspensión perfecta de labores propiamente dicha, el concepto es el concepto clásico que ya todos manejamos, es decir, implica una suspensión perfecta de labores, es decir, el quebrantamiento temporal del sinalagma contractual, no existe prestación de servicio y por lo tanto no existe obligación de contraprestación, que en materia laboral podemos denominar remuneración. El concepto clásico se mantiene. Hay cuestiones importantes que resaltar en la regulación del reglamento. Por ejemplo, que por un lado no exige universalidad en la medida, es decir, para la suspensión perfecta de labores no tiene que considerarse al 100% de trabajadores de la empresa. De manera expresa, el reglamento habla de uno o más trabajadores. Entonces, podríamos concluir que la suspensión perfecta de labores puede ser parcial o absoluta. Punto 1. Hay que resaltar ello. Segundo, el reglamento establece una prelación, y esta es una interpretación personal, porque creo acá que pueden haber dos lecturas. Una primera lectura que implique que existe un grupo que no puede ser suspendido de modo perfecto en sus labores,
o que existe un grupo que merece una prelación favorable en cuanto a la suspensión perfecta de labores. Mi consideración es la segunda, y esto no tiene nada que ver con cuestiones ideológicas, sino que es una lectura conjunta de todo el ordenamiento que vengo analizando en el contexto de emergencia, ¿no? Entonces yo creo que cuando el reglamento habla de que la suspensión perfecta de labores no puede afectar la libertad sindical, no puede afectar a la mujer embarazada, no puede afectar o no puede generar supuestos de discriminación, no puede afectar a discapacitados o a las personas que se encuentran afectadas con el propio virus del COVID-19, así como a las que pertenecen al grupo de riesgo, sea por edad o sea por factores clínicos, no está refiriéndose a la imposibilidad de que éstas se encuentren inmersas en la medida, sino que estas personas o este grupo de personas deben merecer una prelación favorable. Cuando me refiero a una prelación favorable, quiero decir que serían las últimas en verse afectadas con la medida de suspensión perfecta de labores. Ahora, en cuanto al procedimiento, el reglamento establece algunas cosas que también son interesantes, ¿eh? Primero, no vincula a la generación de los efectos jurídicos de la suspensión perfecta a partir de la presentación de la solicitud a la Autoridad Administrativa de Trabajo. Es cierto que el plazo es menor, pero de todos modos hay que mencionarlo. La suspensión perfecta de labores puede ser adoptada el día de hoy y ser comunicada a la Autoridad Administrativa de Trabajo el día de mañana. Lo que sí es claro en mencionar el reglamento es que no puede pasar de 24 horas después de adoptada, me refiero a la comunicación. Luego, por otro lado, en cuanto a las competencias, la solicitud de suspensión perfecta de labores debe diferenciarse de quien verifica fácticamente que se cumplan los hechos que ya hemos mencionado hace un momento, ¿no? Y ampliamente con las fórmulas económicas y demás, ¿no? Entonces, las competencias son, en cuanto a la suspensión perfecta de labores suprarregional o nacional, de la Dirección General de Trabajo, organismo u órgano adscrito al Viceministerio de Trabajo, que a su vez está adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, es decir, al gobierno central. Y cuando no sea suprarregional o nacional, es decir, que sea de índole o de alcance regional, la competencia es de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo que corresponda. Por ejemplo, Amazonas, La Libertad, etc. Como les decía, una cosa es a quién se presenta la solicitud de suspensión y otra cosa es quién se encarga de la verificación. La verificación está a cargo de la Inspección de Trabajo. En otras palabras, de SUNAFIL. Pues bien, ahora nos convoca o nos toca conocer cuál es el plazo máximo en el que el empleador puede solicitar la suspensión perfecta de labores, ¿no? Para esto tenemos que tener en consideración la vigencia de la emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria se encuentra regulada o ha sido declarada mediante el Decreto Supremo 8/2020 SA, es decir, del Ministerio de Salud, el cual, como ya es conocido en el mundo jurídico, genera efectos a partir del día siguiente de su publicación, ¿no? Esto data del 12 de marzo de este año, ¿no? Entonces, lo que puede durar la suspensión perfecta de labores conforme al reglamento que ha emitido el día de hoy el Ministerio de Trabajo es máximo 30 días posteriores a la finalización de la emergencia sanitaria. Es decir, estamos ante un plazo de determinación clara, salvo que, porque también se cuida mucho el reglamento en eso, se dicte una norma que prorrogue la emergencia sanitaria. Si ello ocurriría, evidentemente estos 30 días también se prorrogan en consecuencia. Ahora, ¿qué sucede si es que existe la posibilidad de reactivar la actividad en la cual la empresa se desempeña? Si ello es posible, entonces la empresa tiene que dar aviso a la Autoridad Administrativa de Trabajo al día siguiente. Ahora, también tenemos acá que hacer una precisión. La reactivación no tiene por qué ser total. Y va de la lógica con que la suspensión perfecta hemos dicho que no tiene que ser tampoco universal, puede ser parcial.
Entonces la reactivación también puede ser parcial, pero tiene que esto ir de la mano con la comunicación a la autoridad administrativa de trabajo, para lo cual el empleador tiene como máximo un día. Reactivada la actividad, tiene un día para poner esto en conocimiento de la autoridad administrativa de trabajo. Ahora, ¿qué sucede si es que existe fraude de por medio? Es decir, si es que hemos presentado la declaración jurada que nos pone a disposición la autoridad administrativa de trabajo para proceder a la suspensión perfecta de labores, pero mentimos en la información. La consecuencia no es solamente pecuniaria, es decir, no solamente tenemos que pagar una multa. La multa tal vez para una empresa micro o pequeña puede ser significativa porque va en un rango de 5 a 10 UIT. Para una mediano grande tal vez no sea muy significativa porque es el mismo rango, pero debemos tener en consideración algo, que la autoridad administrativa de trabajo en los casos en que, y ojo que cuando hablo de autoridad administrativa de trabajo también estoy incluyendo a la inspección, en esos casos, cuando conozca o cuando tenga indicios de fraude, debe comunicar inmediatamente al Ministerio Público. Y el Ministerio Público tiene que iniciar las investigaciones conforme a sus competencias. Es decir, estamos hablando de supuestos que acarrean consecuencias ya de materia penal. Bueno, lamentablemente el espacio temporal es corto. Hay algunos aspectos que no he podido desarrollar del reglamento. He tratado de desarrollar lo más importante, ¿no? Yo sinceramente les agradezco mucho la atención. Quien les habla, repito, es Wilman Meléndez, abogado laboralista y profesor de Derecho al Trabajo en pregrado y posgrado de la Universidad Católica del Perú. Les deseo bienestar en sus hogares. Hasta luego.